Bueno, saludo a todos, ¿qué tal están? Vamos a estar analizando la carta astral de Jamie Rodríguez, jugador de fútbol, jugador de fútbol colombiano. Y bueno, estaremos acá con mi compañero, astrólogo y psicólogo, psicoarcano en las redes. Y pues su nombre, algunos. Bueno, es comparto que acá, bueno, estaremos con él analizando para chequear y bueno, compartiendo lo que es conocimiento e intercambiando. Así que qué bueno eso. Bueno, para comentarles algo breve, biografía de James. Él nacido en Colombia, no recuerdo ahora en qué localidad. Cúcuta. Cúcuta, bien. Bien, y bueno, respecto a él tuvo una infancia en donde fue creado la típica crianza con papá y mamá, pero bueno, tenía el papá, bueno, lo que era un tanto, vamos a decir, heredó el talento del fútbol y esta capacidad, su papá era un jugador de fútbol. Ujú. Luego de cierta edad, cuando él era muy pequeño, alrededor de los 5 años, él fue abandonado por el papá, dejándolo a su suerte con la mamá. Y bueno, él sufría lo que es un poco de la tartamudez y cuestión. Cuando tuvo en la escuela, vivió burlas respecto a esto y bueno, a la edad de los eh, 14 años empezó a debutar como jugador profesional, lo cual tuvo mucho éxito y a los 18 consiguió su primer logro importante siendo el jugador más joven extranjero en conseguir un torneo en clausura. Bien, y bueno, después despegó a Europa y allá ganó alguno que otro título importante y bueno, sería eso como para contarles de manera resumida. Bien, bien, comenzamos. Él cuenta con lo que es un ascendente en Pisces y un Neptuno en su casa 11, con esa luna en Leo y ese sol en Cáncer, desplegándonos el fluir o conectando con lo que es el fluir de la vida, ¿no? A través de eh, un ámbito social y bueno, yendo este Neptuno guiándolo hacia un ideal. Y si contamos el regente tradicional de Júpiter, dando la capacidad, el talento para destacar en algún arte creativa en donde él expresara esta energía solar, ese sol en cáncer, eh, y en donde, bueno, a través de ese sol en casa 5, a través de su autoexpresión y, bueno, y estas capacidades con las que él traía, esto que tenía para expresar de sí, mucho de lo que es la parte del juego, esto llevó a llevarlo a un nivel más grande y a luego profesionalizarlo. Bien, así que, bueno, sería algo breve de mi interpretación por estos momentos y le dejo con mi compañero. Bueno, sí, esa es la carta de James Rodríguez y tenemos el ascendente Piscis. Hablemos general así. Pues percibido como una persona que puede ser carismática, ¿no? Sensible también por los demás, por el público que lo admira, ¿no? O da esa impresión, ¿no? Y el sol también pues le da cierto aspecto psicológico porque es un signo de agua también, ¿no? Entonces le da esa sensibilidad a esa persona que de pronto es muy arraigada a la tierra. Sabemos que de James de pronto en su aspecto psicológico, personalidad, una persona muy, como te digo, eh, aún en su trabajo, en su profesión como futbolista se le nota esa parte del sentirse bien. Si no se siente bien donde está, como que no funciona al 100%, ¿no? Porque le brinden esa calidez, que le sienta, sentirse en un hogar o parte de como que su trabajo le alimente, lo nutra, como buen cáncer, ¿no? Sentirse nutrido en cierta forma para dar, también nutrir a otros y pues dar lo mejor de sí, ¿no? Entonces, por ahí se habla mucho de que en algunos lugares James no tuvo esa suerte, que de pronto en otros equipos como el Real Madrid y todo, tuvo esa capacidad de brillar mucho, por lo que el entrenador le daba
como esa confianza, esa figura de padre, ¿no? Entonces, ahí podemos ver esos matices. Lo que tú decías de pronto que él vivió la infancia acá en Colombia y todo, unos 5 años, que el papá lo abandonó, lo podemos ver en la carta. Aquí primero, pues, tenemos ese sol en Cáncer, ¿no? No veo el grado bien, grado 26, 28, algo así. Y Quirón también está ahí. Quirón sí está en grado 29, si no estoy mal, entonces es un grado crítico, ¿verdad? Y le hace oposición a Saturno, cerca de la 12, en la cúspide de la 12, lo que puede hablarnos de abandono del padre, ¿no? La figura paterna ausente, ¿sí? Ya sea por muerte, ya sea porque se fue de la casa, dejó a la pareja y dejó abandonado a su hijo. Entonces, sí vemos aquí en la carta que de cierta forma se está como que corroborando, ¿no? Que eso le pudo marcar fuerte a él emocionalmente, aunque eso nadie lo dice, nadie lo habla, eso marca, ¿sí? Deja una huella en sí. Eh, un sol en casa 5 pues un sol artístico, un sol bastante que viene a disfrutar la vida, ¿no? Es una casa de gozo, eh, que debe expresarse en todos los sentidos, ¿no? Pero como está en un signo de Cáncer, ese gozo va a estar determinado por las emociones. Sus estados emocionales van a hacer que esta persona disfrute o no la vida, o que sienta aversiva o no la vida, ¿no? O la alegría, o muy, como te digo, como que represora, ¿no? Como que lo autorreprime, como que lo asfixia, ¿sí? Aunque está en la casa 5, que es la casa de Leo, ¿no? Y está en su casa el Sol, digámoslo así, por astrología moderna, ¿no? Y tiene fuerte presencia de Leo, como dice Hanna, ¿no? Tiene bastantes planetas en el signo de Leo. Tiene un estelium en Leo, lo cual lo hace una persona también carismática, talentosa, puede ser también, y de pronto un tanto orgullosa, ¿no? Aunque de pronto no se muestra así ante el público, pero lo que vemos en la carta podría darnos esas configuraciones, ¿no? Una luna en Leo, que es la parte de la nutrición, que es una luna que requiere que lo admiren, sentirse como que validado por los demás, ¿no? Que requiere que los demás lo llenen su ego, por decirlo de esa forma, ¿no? De pronto más joven, más niño, y de pronto muy querido por su mamá o querido por la familia también, ¿no? En los casos de que sea hijo único, no sé si él es hijo único o no, creo que no, pero en algunos casos las lunas en Leo son hijas únicas o hijos únicos, ¿no? O son los hijos amados, los hijos queridos, esperados, por decirlo de esa forma, ¿no? Por sus padres. Ah, ya. Sí, así es. Exactamente. Entonces tenemos una fuerte presencia de Leo, eso marca bastante en él, ¿no? Entonces, como esos aspectos de personalidad. Sin embargo, si no estoy mal, el Sol, déjame amplio aquí un poquito, bueno, aquí no me deja, pero el Sol le está haciendo un trígono a Plutón, ¿no? Eso también le da cierto magnetismo, lo hablaba ahorita con Anthony. El Plutón le impregna a él, Plutón en Escorpio, imagínate. Entonces le impregna ese poder, ¿no? Y en una casa 9 que a pesar de las circunstancias duras que él vivió, como fue el abandono del padre, pero tengo entendido, una noticia que vi hace años, que él tuvo un padrastro, ¿sí? Él tuvo un padrastro y el padrastro lo acogió, ¿no? Y él de cierta forma hizo el traspaso como de figura paterna, ¿no? Y se sintió respaldado por él. Entonces, ese sol ahí en casa 5 hacia Trígono, a Plutón le ayuda de pronto como a dirimir un poco los aspectos existenciales de crisis, ¿no? De las crisis que pudo haber tenido, porque también Plutón está más aspectado a la Luna y a Mercurio, si no estoy mal, a Júpiter. Entonces le pudo ayudar un poco como a esa faltante de esa figura, ¿no? En su vida. Podría Bien, ser también. bien, tiene un ascendente en Piscis, esto marca un fluir, ¿no? Con la Ujú. vida que a veces a ver, siendo Piscis un ascendente mutable y teniendo mucha energía fija, esto a veces hace, más siendo una persona de emociones intensas con ese Ujú. sol en cáncer, en casa 5 ese, esa energía de Leo fuerte que tiene, hacerlo Muy una persona leonino. muy, sí, Sí. muy emocional y una persona que realmente le corre la sangre a las venas, una persona pasional Pasional. Dramático, por decirlo así, ¿no? también.
también una persona que realmente siente muy fuerte lo que es la pasión, con mucha chispa, ¿no? Con Mm. mucha energía, una persona muy, muy vital, ¿no? Con ese Leo en su casa 6 apoyado de Júpiter, la Luna, Mercurio, más un Marte. eh, si bien ahí Marte está en un grado final, pero de todos modos igual aporta estando en lo que es en su casa 6, está en su casa de gozo en astrología tradicional. Así que bueno, sí, que decirles que a veces costar tener esta dificultad de adaptarse a los cambios, ¿no? Que la vida propone, ¿no? El ascendente, que tiene esta experiencia, ¿no? De tener que fluir como aprendizaje, integrar el aprender, el fluir con la vida, en adaptarse a lo que son los cambios, a lo que en que hay algo superior que maneja y controla todo, ¿no? Es mucho el aprendizaje del ascendente en Pisces con esta energía de repente un tanto, vamos a decir, fija, en un sentido de mantenerse en una cosa fijo y no. La dificultad de no adaptarse al cambio a veces puede reflejar este conflicto emocional, ¿no? De esa luna para él que hace un aspecto dificultoso lo que es su ascendente. Bueno, después vemos al Venus ahí en Virgo, ¿no? Que también es muy una persona que disfruta más, ¿no? ¿No? Que tiene esta parte racional que a veces le cuesta, ¿no? Como Adaptarse, ¿cierto? conectar y adaptarse, claro, justamente a los cambios, ¿bien? Eh, bueno, vemos por otro lado que tiene un llamo por el nodo norte en lo que es la casa 11, llamado de trabajar toda esta parte artística, si queremos decirlo de algún modo, esta expresión personal a través de su creatividad, casa 5, expresándolo, ¿no? Mucho desde lo que es su luna en Leo, ¿no? A través del servicio y del mostrarse, del destacar, poder llevarlo a su casa 11 y profesionalizarlo, ¿no? Llevarlo a casa 11 para, bueno, generar su fuente de ingresos, ¿no? Esto de llegar a aliarse con grupos de trabajo o un instituto, o sí, lo que tenga que ver con instituciones en su caso, instituciones deportivas, y ahí, con esa Lilith en Capricornio, llegar a tener alguna desavenencia, ¿no? Con la figura de autoridad o con Ujú. alguna figura importante de, vamos a decirlo de algún modo, de poder o de estructura, ¿no? Bien, y a veces a tener un poco de sufrir cuestiones con lo que es la imagen desde, desde este lado, ¿no? Cuando son las presiones inarmónicas de la Lilith en Capricornio. Bien, eh, que él siendo una figura como la fue, esto a veces tiende a manifestarse como que un poco más fuerte que el resto de personas. Bien, goza un Júpiter en la casa 5, ¿no? Perdón, en la casa 6. En Leo, que esto trabaja mucho con lo que es la energía solar para poder llevarlo al servicio y poder expresar esto como un acto de servir a la patria, ¿no? O tener esta cuestión de ser el héroe, ¿no? Por la cuestión del sol, y a veces sacar un poco lo que es la cara por, la, por lo que es la tradición o algo que tenga que ver o que refleje su país o parte de lo que fue y es, ¿bien? Sí. Así que sería eso. También veo aquí, bueno, mirando lo que está diciendo la Hanna, problema de autoridad de pronto porque está en Leo, ¿no? Y símbolo de autoridad el Sol. Pero de por sí la Luna y Saturno no son símbolos, o sea, no es que tener problemas de autoridad, demostraría más que todo un problema en las relaciones de padre y madre, ¿sí? Distanciamiento, puede ser rompimiento de la relación, ¿sí? Divorcios, puede ser, eso también se refleja en sus situaciones sentimentales, como una persona que o se casa temprano o a lo largo del tiempo demore, ¿no? Él creo que, si no estoy mal, se casó temprano, a los 18 años, algo así, me parece, y tuvo su hija temprano, me parece, ¿vale? No recuerdo bien.
Pero sí lo de la autoridad sí se puede marcar más fuerte es con la de Quirón, ¿no? Quirón, oposición Saturno. Hay algo ahí que le duele, ¿no? Que le molesta, puede ser bastante, ¿no? Y reafirmado más Lili que tú decías en Capricornio, en casa 11, nos podría decir ahí también como que, por eso los problemas que él tiene, que ha tenido a lo largo de su historia profesional, ¿no? Con los entrenadores, que como que no se las lleva bien, como que no conecta con ellos, como que rosa, como que siempre lo dejaron mucho tiempo en la banca, ¿te acuerdas? E incluso en el último que tuvimos hace poco, no me acuerdo el español, el grupo español que tenía él, ¿cómo que se llamaba? El Rayo Vallecano. Tuvo problemas, ¿no? Que el técnico no confiaba en él. Algo refleja, y como es la casa 11, la casa de los demás, los grupos, ¿cierto? Tiende esa tendencia ahí como que, ¿vale? Generar problemas de ahí, de imagen, de pronto de chismes, de críticas, de prejuicios también, ¿no? Podría ser. Ah, mira, los 22, claro, estaba Gracias por el dato. jovencito. Gracias por Gracias el por el dato, dato. Steffi. ¿Vale? Entonces, sí, claro, así es. Absolutamente, Fran. Entonces, eso marcó fuerte, ¿no? Y sigue marcando todavía y da para hablar, porque mucha gente lo quiere, pero también hay mucha gente que lo detesta, ¿no? Mucha gente que es como si atrayera ese mal karma, ¿no? Atrae como esa mala presencia. Los Lilith en casa 11 son fuertes para personas que de pronto están al público, o son famosos, o son personas que tienen reputación, les afecta full, ¿sí? Les afecta en cierta manera esas situaciones, ¿no? De amores y odios, ¿vale? Despierta esas situaciones. Y tiene además Neptuno y Urano ahí mal aspectados también, que también pueden generar circunstancias ahí, ¿no? Rebeldía, ¿vale? Podríamos hacer cierta rebeldía también de parte de él, ¿no? Sí, absoluto. Más Ajá. lo veo reforzado la cuestión de la Lidia en Capricornio de lo que decías con la autoridad, por ese Plutón en cuadratura a Júpiter, que Uy, recordemos que sí, Júpiter es planeta también. social. Recordemos Y en que el Júpiter es extranjero, ¿no? un... En la casa 9 y a Júpiter, ¿no? Sí, Claro, sí, por su trabajo, los choques con los jefes laborales, ¿no? sí, sí. Sí, También. sí, por su trabajo ese y a veces provocar eso de algún Claro, así. celo o envidia, ¿no? Por ese Marte, ¿no? Que Marte a veces puede provocar esas cosas, o la energía de Plutón. Entonces, sí, más, a ver, recordemos que Júpiter es un planeta social, ¿no? Entonces tenés como que este conflicto de imagen a nivel social, Ujú. ¿no? Viene mucho lo que Claro. representa Júpiter, más esto nos lleva a lo que es la energía del Sol, a simplemente caer mal por el hecho de ser, por esta energía. Recordemos que el Sol es una representación de la La energía Mónica. masculina, Sí, por el correcto. simplemente hecho de ser, esta capacidad de ser espontáneo a él, de no tener problemas para su expresión, para expresarse, ya esto genera caer mal, esto reforzado la cuadratura de Plutón a ese Júpiter y Mercurio. Lo vemos también con lo que es la Leti en Capricornio, ¿no? A tener problemas en instituciones, ¿no? Que es la casa 11, en este caso una institución Ujú. Exacto. deportiva, y más con ese Urano ahí, ese Neptuno, ¿no? Llegar a como que a incorporar esta rebeldía, ¿no? Eso haciendo una Ujú. oposición al Sol. Eh, y recordemos que la cuestión de tanto Saturno como el Sol representan figuras de autoridad, ¿no? Entonces, Ujú. que eso sea nuestro choque como que de egos, ¿no? Es como que esto de quién es más grande, estas peleas de poder, quién puede más. Y eso lo llegó a vivir con un director técnico que él admiraba mucho, ahí ya lo veo con la cuestión de Quirón, su Quirón en Casa 5, a veces no tener ese reconocimiento que Mm. merece tener, ¿no? Y le pasó con Zinedine que él lo admiraba, y yo lo veo mucho de lo que es puede darse esta expresión de lo que es su Quirón en casa 5 y sufrir ese mismo rechazo por parte de, de otros, ¿no? Porque él en cierto modo busca, como decías tú, esta protección, ¿no? Como que buscar, como que este clan, este equipo, ¿no? Me apoyo en mi Mm. grupo, pues quizás en un grupo de trabajo, por ejemplo, o aquello que él llega a considerar familia o clan, y sufrir este rechazo desde alguien que considere que con el que se identifica mucho con lo que es la casa 5, sí sufrir este rechazo con esa Lilith que la hace
que esa posición, ¿no? Es una cuestión a veces de querer, busca Lilith en Capricornio, querer adaptarse, ¿no?, al sistema y no conseguirlo, no conseguir adaptarse, sufrir rechazo por parte de las figuras de autoridad, de instituciones, de cuestiones que Ujú. tienen que ver con, vamos a decir, un cierto modo, esto de seguir al sistema o incluirse de manera como muy a la regla, puede generar choque, ¿no? No, a veces no termina saliendo de la manera que uno más quiere. Más reforzado con ese Urano, en conjunción a Lilith, que esto potencia a la Lilith volviéndola muy rebelde, ¿no? Sí, Eh, Esto entonces tiene un lado positivo y negativo, le puede dar como que esa capacidad a veces un poco de utilizar esta energía para esto de resurgir, que está haciendo un sextil a su Plutón, que él tuvo que resurgir de las cenizas porque él tuvo cuestiones con lo que son la figura de la mujer y ciertas cositas en cuanto a seguir el orden no establecido, a tener descuidos y cuestión de no seguir las cosas al pie de la letra. Eso yo lo vería con la Lilith en Capricornio, porque energía él para cumplir tiene, excepto, excepto la cuestión que tiene con la, con la cuestión de Saturno, pero que está, pero llevarlo a situaciones donde haya tenido que resurgir para volver a reinventarse en su carrera. Esto lo vivió en la Copa América pasada, del 2024, ujú. donde tuvo que volver a salir a la luz cuando mucha gente ya lo daba medio por perdido o muerto. Así que bueno, eso. Sí, lo que dice Hanna, se puede dar en dos direcciones, ¿no? Esa Lili en Capricornio. Ya sea que él sea rebelde o desafíe la autoridad o que la autoridad la coja con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces se pueden dar esas dos formas. Otra cosa que iba a mencionar y que es curioso, yo veo muchas cosas, ¿no? Los símbolos, me gusta mucho lo simbólico. Él tiene fuerte Leo, ¿no? Y en casa 6. ¿Dónde está trabajando ahora mismo? En el equipo, ¿cómo se llama el equipo? León. Qué coincidencia. Sí, exactamente. Entonces, lo acabo de ver ahora yo, ¿verdad? Está en el equipo León. Entonces, eh, cómo las cosas se muestran, ¿no? A veces, ¿no? De una manera extraña. Eh, y mira que ahí le ha ido bien, ¿no? Aparentemente le ha ido muy bien. Dicen que él es el que está sacando al León adelante, ¿no? Acarreando, digamos así, el equipo. Eh, Algo que también quería mencionarles es de pronto su vida amorosa, ¿no? Vemos un hombre, un sol en casa 5, ¡guau! Dios mío. Sí, malo o bueno, va a brillar el sol. Eso sí lo tengo claro. Opa, Hay gente que dice, no, pero él tiene Saturno, por ejemplo, hay casos donde personas que tengan Saturno en casa 5, pero si está el sol se va a imponer a Saturno, ¿ya? Aunque le va a afectar, claro, no va a ser igual un sol en casa 5 sin Saturno que un sol en casa 5 Saturno, pero se va a imponer el sol, ¿no? Es el astro rey y le va a llegar. Entonces, aquí vemos un sol afectado, ¿no? Un sol también afectado ahí, no sé si es con el nodo norte, no lo veo bien, o con Neptuno. Entonces, y en cáncer, ¿no? Entonces podemos ser una personita un poquito manipuladora, un poquito así, que le gusta como llevar la batuta, ¿no? Cáncer es un signo también líder, ¿sí? El liderazgo, que son llorones, sí son llorones, pero es líder, ¿no? sí. Y en cierta forma tienen una cierta empatía negativa, por decirlo así, mal aspectado, ¿no? Entonces, podemos ver un tipo que puede ser un poquito coqueto o bastante, porque tiene bastante Leo, ¿no? Luna en Leo, quiere sus... ¿ah? El típico galán, ¿no? El galán de la novela, Júpiter en Leo, Mercurio en Leo, entonces podemos ver ahí un tipo, y Marte en Leo, tiene candela para, imagínate, ¿sí? Bastante, ¿no? La conjunción que tiene de lo que es Marte a conjunción a Venus a un orbe de 2 grados está fuertecita. Entonces, Sí, recordemos que más chicos del orbe, más apretados sean, menor, se hacen más fuertes la conexión en la conjunción de lo que es un planeta, ah, ¿no? En este caso de sí, conjunciones, recordemos que la conjunción es el aspecto más potente que hay. sí, claro. Y Marte y Venus ahí, ¿no? Uf, Dios mío. El tipo es candeloso, pero es complicado en el amor, ¿no? Es complicadito también porque es exigente, Venus en Virgo, ¿sí? Y también tiene que ser un dominante, ese Venus está en grado Aries, entonces, el tipo le gusta mandar, ¿vale? Le Está, gusta llevar la batuta.
cierta forma. Es un Venus exigente al estar en Virgo y está prácticamente lo que es la cúspide o haciendo conjunción al descendente o muy cerca, entonces lo vuelve ciertamente fuerte. Está en casa 6, una casa, si lo queremos ver, tocando los temas de Virgo. Entonces, si lo exigente estando en este primer grado, ¿no? Que lo vuelve muy potente, es un Venus muy, como que muy nuevito, ¿no? Ujú. Una energía que gusta, ¿no? Lo que es el demostrar esta energía, disponible energía para desplegarlo. Así que, Sí, el tipo tiene bastante, y una mente penetrante, una mente fuerte, una mente que sus palabras pueden llegar fuerte, ¿no? A los demás, porque esa cuadratura de Mercurio-Plutón, ¿vale? Es bastante fuerte, la mente sobre, como dicen por ahí, sobre el aspecto plutoniano, ¿no? De la profundidad de las cosas, ¿no? Entonces puede impactar negativamente también, ¿no? Podríamos decirlo así, sobre los sí, demás, en el trabajo, o hacia afuera, ¿no? Al extranjero también, porque está en casa 9. O sobre sus ideas, porque también puede afectarle a él, ¿no? Una mente con Plutón así puede ser una mente, como te digo, que en algún momento se ha sentido como que su vida no tiene validez, ¿vale? En algún momento, no sabemos la intimidad de él, pero pudo haberse afectado en casa 9, la casa de la existencia, de la filosofía, ¿sí? Del ser. Entonces su mente va ahí afectado en algún momento por las cuestiones laborales, ¿no? Por su propio brillo, por sus inseguridades, podemos decirlo así, por baja autoestima, por las situaciones que vivió, ¿vale? Entonces también pudo haberse golpeado de esa forma, ¿no? Y podría hablarnos también, como la casa 6 de salud y Mercurio es la mente, de ahí estaría el origen de la tartamudez, ¿no? Recuerdan que muchos de esos aspectos de tartamudez tienen una raíz emocional, ¿sí? Entonces, esa situación que él vivió ahí pudo haberle afectado ese aspecto del habla, ¿sí? De la disfemia que él desarrolló. bien, sí, sí. Bueno, justo estaba viendo ese Venus, ese Marte en Leo, en conjunción a un signo distinto, ¿no? De Tierra. Es como que puede ser una persona un tanto al principio que sale con mucha energía, es como que después se apaga y entiende a incorporar el Venus, ¿no? Eh, a buscarle, a ser más lógico. En principio como que lanza muy pasional y después como que empieza a encontrar los defectos. Esto se puede manifestar en un ámbito laboral y tanto a nivel Ujú, de lo que tiene que ver de parejas o romances. Él ha tenido cuestiones con lo que es las mujeres, ujú. tenía la fama de ser hombre muy conquistador y ha tenido Mujeriego, así relaciones como. con las mujeres, sí, Ajá. cuestiones con adicciones referentes a mujeres o también a videojuegos, lo veo también Ah, con lo casa que 5. Claro. sí, sí, lo veo con la cuestión de que lo es una energía Leo, ¿no? Este gusto por jugar y esta energía de Neptuno, ¿no? Está en oposición a su Sol, ¿no? Entonces genera a veces esto de querer caer en adicciones, ¿no? De descuidar una parte, por ejemplo, en este caso del laboral, ¿no? Casa 11 las responsabilidades que tiene con instituciones, por ejemplo, Casa 11 por a veces querer divertirse, llevársela de fiesta o algo, pero que tiene energía para resurgir, no tiene un trígono de su Plutón a su Sol, entonces esta Ajá. capacidad de resurgir como el ave fénix, entonces hay una Sí, mezcla ahí claro. rara de signos de agua que lo vuelve muy, le da la potencia después para usar lo que es su Júpiter en Leo y a través de ese Júpiter activar bueno, además que encuentra su conexión emocional en el fútbol, que Ujú. esa supresión, que estar siempre como llamando la atención, que lo estén mirando, ¿no? Esto que están en la tapa de los diarios o de las noticias. A través de ese Júpiter, el llevar en sus cuestiones laborales a brillar, ¿no? A tener éxito, a destacar, ¿no? En una expresión de Júpiter positiva y que le aporte mucho lo que es la cuestión de favorecerle, ¿no? Muchas gracias, Mónica, por ese corazón. Bien, así que eso. Sí, sí. Me sorprende mucho esa casa 6 que tiene, ¿no? Es increíble. Muchísima Sí. energía.
muchísimo, muchísimo. Luna, Marte, sí, bastante. Entonces, Júpiter. es una persona, para mí, es una persona bastante talento, pero a veces o lo desperdicia o de pronto no lo maneja bien, o sí, no sabe trabajar todavía. Estaba mirando los grados, que esa luna está en grado Escorpio. Ahí hay temáticas ahí también ocultas, sí, con respecto a la madre, puede ser, no sé, el padre, ¿no? ¿Vale? Y también pueden marcarlos, ¿no? Ahí No logro también. ver a lo de Júpiter, pero no sé si es 16. Ajá. Él Sí, pudo, entonces, diga. él pudo, se me hace que él pudo, con lo que decía el grado de la luna en Escorpio, más el afectando a Plutón, pudo haber tenido cuestiones con lo que es la mamá o con lo que es la Sí, raíz a la hora de adaptarse a vivir cuestiones del extranjero, ¿no? ajá, Y que claro. ha implicado una gran transformación que le haya afectado bastante a nivel mental, ¿no? A un cáncer desprenderse de su familia es jodido, sí, es difícil. Lo hacen, claro que lo hacen, pero les cuesta más que de pronto tú y yo que no tenemos tanta posición de cáncer fuerte, ¿verdad? Entonces les puede marcar bastante el hecho de no tener la familia cerca o no tener a su mamá o a sus hijos o a lo que para él es familia, ¿no? Considere familia. Sí, bueno, yo tengo tres posiciones en casa, bueno, cuatro en realidad, el nodo. Eh, De cáncer. puedo decirlo así. Sí, tengo Ajá. Marte en Cáncer, tengo a Marte en Cáncer, lo tengo en las 6, tengo a Venus, tengo a Mercurio en las 7 en Cáncer, tengo al nodo No, norte. sí. Y bueno, ¿qué pasa? La energía lunar canceriana busca esto de, bueno, no puedas sentir, si siente este desarraigo de la familia, a él lo ayuda a Plutón, la cuestión de Plutón lo ayuda mucho con esto. Eh, trato de buscar clan en otro lado, no de hacer esto familia o como que llegar a familiarizarme con esto y sentirme que pertenezco, que acá estoy cuidado, protegido, que me establecí, que encuentro un lugar seguro, un lugar donde poder establecerme y empezar a germinar y encontrar, ¿no? ¿no? Este lugar para expresar mi ser yo, ¿no? En el caso de con Ujú. esa luna en Leo, ese sol en 5. Pero sí, bueno, en el caso tuyo lo sabrás, ¿no? Que no tienes posiciones de cáncer o no tienes tantas, que tú sí. Entonces, claro, para ti de repente no te costaría, pero a la cuestión canceriana sí, siendo el sol lo que somos nosotros en esencia, lo que es el ego, Ujú. eh, al haber descubrido esta capacidad que tenía él de autoexpresión, decidir si o me quedo acá o utilizo todo este talento que tengo o estas capacidades para llevarla hacia no hemisferio norte o no hemisferio sur, digo, o parte superior de la carta, llevarlo y mostrarlo al mundo, ¿no? Ofrecerlo. Él tiene ese nodo sur en conjunción al sol, es como a veces tener que renunciar a lo que es el propio ego o utilizar esto que tuve, esta conciencia que tengo, ¿no? De esto que tengo yo en casa 5 para, es como que llevarlo por una causa superior. Cumplir un rol de Casa 11 en el mundo, en el colectivo, lo que es la humanidad, ¿no? Y ahí encontrar mi lugar, ¿no? Es como un poco esto, pero que a encontrarse con estas energías bastante complicadas, transpersonales, a llegarlo a hacer entrar en crisis, ¿no? Recordemos que los planetas transpersonales son muy inhumanos y a veces a la parte más humana, Sol, Luna o planetas personales, llegar a ser difícil de entender, ¿no? Más como con lo que es una energía canceriana. ¿M? En a veces tener que adaptarse a algo más colectivo y tener que jugar con estas energías, más con esa Lilith en Capricornio que trae complicaciones a nivel de imagen o, bueno, lo que mencionamos, cuestión con la figura de autoridad, eh, manejarse dentro de estos ámbitos, ¿no? Y a Ujú. veces tener que manejarse de un lado un tanto fluir con la vida, ¿no? Siendo el regente de esa casa 11 Pisces, eh, por, vamos a decir, siendo el regente en su casa 11 Neptuno, tener que incorporar un poco el fluir con esto y ir a veces adaptándome a los cambios Urano y a veces siendo distinto, disruptivo y a veces no destacando en realidad, donde en realidad a veces quiero, ¿no? Con esa posición a las 5. Eh, pero bueno, eso. Que sí, Lilith en su parte positiva puede llevar al éxito no Ujú. profesional de imagen,
pero hay que hacerlo de una manera un poco distinta de la que quiere el sistema o hacerlo de una manera un tanto, a veces como, de repente no como uno quiere, ¿no? Más con ese Sí, ascendente en Piscis, que todo lo diluye. Es como, hay algo que me va llevando por la vida y yo no sé, como eso, ¿no? Con ese, si buscamos el segundo regente o el como una corregente, tienden a como, evadir ciertas cosas, ¿no? sí, Y con como ese, esa carita yo no fui yo no fui. Esa con cara ese de pez, Júpiter, así como. con ese Júpiter en la 6, Ujú. segundo regente, subregente, ¿no? O corregente, ¿no? Si buscamos por astrología tradicional, a veces llegando a esto de, bueno, es que a veces tengo que conectar con mi corazón para encontrar mi lugar, expresarme a través de esto, ¿no? Que tengo, que soy, reconociéndome para encontrar mi lugar y conectar conmigo mismo, ¿no? Encontrarme en mí, el sol, y encontrar este lugar de pertenencia, ¿no? Es complicado estar en el lugar, ¿no? Del, viendo lo que es la cuestión con la oposición, ¿no? Hay que hacer esto a veces de aflojar, ¿no? De adaptarse, ¿no? De buscar un punto como de equilibrio y Mm, a veces tener que él tenga, con esto quincunce lo que provoca el quincunce es como la propia contradicción, ¿no? Es como, mm. hay una parte de mí que dice esto y otra parte de mí que dice otra cosa, entonces como que cuesta entenderse entre una cosa y la otra. Que al final son las dos lo que quiere, de repente. Eh, pero cuesta como llegar a un punto de donde me pongo de acuerdo y no me contradigo. O en donde esto de las uno y llego a un punto en donde, bueno, de repente las puedo incorporar de una manera más eh, suave o de esto de adaptar las cosas, ¿no? Así que eso. También interesante lo del nodo sur que mencionaba Steffi. Ese sol ahí pegado al nodo sur, algo viene con la figura del padre, ¿no? La autoridad o algo así. O de pronto él fue un padre importante, una figura importante en otra vida, ¿no? Según astrología kármica, o astrología de vidas, sí, vidas pasadas hablando, ¿no? Lo que representa el nodo sur, ¿no? Entonces, en la casa 5 mucha diversión, o estar en familia, sentirse cómodo. Pero si vemos el nodo norte que está en casa 11 en Capricornio, tiene que aprender como que no es que anule sus emociones, sino como a ser la autoridad, ¿no? Ser el líder, ser la persona que estructure, que tenga una estructura sólida, no movido por emociones, sino algo sólido, ¿no? De cara a los demás, a la humanidad, a los grupos que pertenece, a lo que él hace, ¿no? Entonces, porque eso le ha cobrado factura. Si te has dado cuenta que cuando él se está y que no me siento bien aquí, entonces se autosabotea, ¿no? Y entonces se Sí, sale del equipo y hace de todo y se sale del equipo, entonces tiene que estructurarse más, marcando un liderazgo más sólido, ¿no? Es el nodo norte en Capricornio, ¿no? Que lo pueda llevar a esa conquista, ¿no? Y Saturno, están en relación mutua, ¿no? Urano y Saturno están en relación mutua. Saturno en Acuario y Urano en Capricornio, ¿no? sí, Como sí, sí. se le demanda en cierta forma como mucha entrega ante los demás, ¿no? Ante los grupos, ante las sociedades, ante, ante sus fans, ante su, ¿vale? La casa 11 también la casa de los seguidores, entonces también nos habla de esa, tiene cierta jerarquía sobre eso, ¿no? Cierta fuerza, cierto impacto en los demás a través de su vida. Sí, es como, por ejemplo, lo que sucede con el Neptuno en la 11. Tengo que llegar a cumplir con ese ideal, o qué hago, cumplo con el ideal, o me enfoco en Mm, mí, en esa hay casa 5 confusión, la confusión, o el exacto, ideal, nebulosa. y es como, ay no, me estoy enfocando demasiado y es difícil, ¿no? Estar a las alturas de este mundo, ¿no? Cumplir la expectativa Ujú. o manejar estas energías que es algo más grande que yo mismo, es un colectivo entero y esto a mí me lleva, ¿no? Cuestión la posición a el Sol al 5 a entrar en conflicto emocional, ¿no? Eh, entonces, llegar a esta disonancia donde, claro, hay que Mm, incorporar un punto medio. los Después yo veo medios. en lo que es la... Me encantó la interpretación del Nodo Norte que hiciste, la verdad que coincide bastante bien con lo que, a mi manera de ver, más con ese Saturno que, a ver, está fuertecito, ¿no? Porque está en Acuario, ¿no? Si vemos la astrología Ujú. tradicional es rige Acuario, Saturno, y Sí. estando en su casa 11, ¿no? Estando en una casa
diurna, siendo un planeta diurno, le da bastante potencia. Aún así, y cerca de la casa 12, aún así ha conseguido expresar esa energía solar, esa energía del astro rey, como decías, al final termina teniendo mucha fuerza al sol por ser el astro rey, que hace posición Claro. a su, vamos a decir, a su sol, a su quirón, ¿no? Esto refleja un Ujú. poco este dolor y a veces dejar de lado ay, no me reconocen y hacer un poco lo que pide ese Saturno, que es dar para el colectivo, ¿no? Esto de dar para el colectivo, estando en Acuario, ¿no? Eh, y aprendizaje que tiene él es como del Saturno en casa 11, Saturno en Acuario, es como no me uno a cualquiera, no me junto con cualquiera y me pongo exigente con el grupo en el que estoy, con el grupo de amigos. Ujú. A veces no se trata de cantidad o de ser lo más popular o top, Ujú. en cierto modo, pero sí algo, sobre todo lo que busca Saturno es siempre buscar la calidad, ¿no? Con quién estoy, con quién trabajo o con quién me vinculo o por qué causa lucho, me muevo y terminar incorporando lo que decías tú, la cuestión del liderazgo reforzado con ese nodo norte y más estando Saturno donde está ubicado. El liderazgo para un grupo, para un colectivo, para una causa. Sí, Eh, exacto. Desde un lado eh, disruptivo, ¿no? Innovo, pero al mismo tiempo que innovo, incorporo lo que es la misma responsabilidad y la misma estructura. Sí, quizás saliendo un poco de lo que es la normativa, de lo que es un poco la media, pero incorporo una estructura que esto le ayuda en parte con lo que es esa Lilith en Capricornio, que es bastante complicada, no hay un dolor con el linaje, ¿no? Viene Mm. es este dolor o este rencor que quedó en lo que es no de dónde viene, pueden haber sido abuelas, que papá, mamá, que sufrieron lo que es no recibir el reconocimiento social, Mm. el encontrarse bien en un grupo, en un colectivo, encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Casa 11 el no recibir el estatus que buscaban y tener ese éxito a nivel de área profesional, ¿no? Capricornio. Sí, así es. Es lo que podemos ver aquí en torno a su carta. O sea, su carta es muy como conglomerada en ciertos puntos, ¿no? Sí, sí, La sí. 6, 5, 6 y la 11. Ahí está el tomo, la clave, ¿no? Ha tenido que Su- reinventar. ¿Cómo? Teniendo, ha tenido que reinventarse teniendo a Scorpio en la 11, Sí, ¿no? Con ese claro. Marte en la 6. Ese Marte en la 6, la cuestión de Marte con Scorpio, ¿no? Él Dando comparte la misma posición con la carta de Colombia. Plutón en Escorpio en casa 9. Tienen esa posición ahí. Por eso es que a veces con la selección, como todo lo que es Colombia, o sea, todos sus habitantes, así como les va a afectar a todos, ¿no? Entonces, por eso el año pasado tuvieron ese problema en el extranjero, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvo que muchos se colaron, que muchos no sé qué, que la problemática con el último partido de Argentina y todas esas cuestiones, ¿no? Siempre hay transformaciones y crisis, desafíos en torno al extranjero, ¿no? sí, Tienen siempre que vivir. Ujú. bien, sí, Sí, sí. Es lo que vemos acá más que todo, así como. Ah, se bien, cayó. Ah, bueno, listo. bien acá. Disculpe un error técnico. Bien, Gracias, Mónica. gracias Mónica. Él en ámbito de pareja, ¿no? Con un Virgo en casa 7 busca a alguien a quien asentarse, una persona Ujú. inteligente o que lo estimule mentalmente o que le ayude a encontrar como que esta estabilidad, ¿no? Emocional o esta parte lógica, encontrar como que un orden, una organización, un sentido a un poco lo que es la vida, ¿no? O a lo que son cuestiones de vínculos, ¿no? Buscar a alguien que sea un poco más de tierra, ¿no? Con ese ascendente en Piscis. Sí. Más que Vemos le dé que orden, ¿no? Que le dé cierta estructura. sí, sí, porque recordemos que el ascendente habla de nuestra personalidad, de nuestro yo, si bien el sol también, pero el ascendente termina siendo un poco lo que es nuestra personalidad y el sol también nuestra esencia, pero termina tomando mucha fuerza el ascendente, entonces también es muy pisciano, ¿no? Muy también, Sí. y vuelve exigente, ¿no? Un viejo porque refuerza lo que es esa casa 7. Eh, y es como estaba que él toma el primer impulso, él va y conquista, y después, bueno, después vemos lo que hacemos, ¿no? Es como esto, con ese Venus.
Eh, digo, con ese Marte, viste que Marte, la cuestión de Marte es Marte o Aries, viste, va y empieza. Nosotros empezamos, iniciamos, miedo no tenemos. Pero después, bueno, está, después vemos lo que hacemos sobre la marcha, ¿no? Ujú. Eh, es lo que tiene. Y ahí con Venus incorpora un tanto la parte lógica, ¿no? Manejado por ese Mercurio en Leo, cierto optimismo, ¿no? Y esa cuestión. Le ayuda bastante lo que es ese Plutón a poder reinventarse, ¿no? En su área profesional con ese Marte en las 6 y a veces a sacar esa energía de donde no la hay cuando se agota. Ujú. Pero bueno, eso. Creo que no tengo más nada que decir respecto a Sí, igual. su natal. Poco más. Casa Arien 2. Hablemos del dinero. El pobre cuando sufre, ay, me abandonaron mis padres, con los billetes, ahí secándoselo con los billetes, ¿no? Aries en casa 2. Ese Aries en casa 2. Utilizando su Marte en Claro. Leo. Muy bueno para. Se hace. Es como que muy líder a la hora de incorporar. Sí, O de, emprender. Él tiene sus negocios y sus cosas, ¿no? Tiene un sí. negocio de cuestiones de productos de cuestiones físicas, musculares y cuestiones así, ¿no? Y también tiene cuestiones de café aquí en Colombia y hoteles, no sé qué otras cosas tendrá él, pero sí le gusta emprender. Sin embargo, puede ser un poquito gastón, ¿no? Porque el Aries y Marte nos hablaría de alguien que puede ser impulsivo, ¿no? Mm, En sus cuestiones de inversiones y cuestiones así, ¿no? Aunque y de pronto no está... Ajá. a la hora de gastar el dinero a veces un Sí, poco el placer, ¿no? Por esa sí, energía, claro. ¿no? Con ese Marte. Marte en Leo y el Sol en casa 5, así es. Después ese Tauro en la 3 como que él busca a través de lo que es la comunicación, encuentra esa estabilidad a veces que el ascendente no le da, ¿no? Para encontrar un poco esta seguridad y ese Venus en Virgo, Mm, ¿no? Buscar un poco la estructura detrás de la cuestión. Bueno, explícame esto claro cómo es, para a la hora de firmar este contrato o hacer este trato. sí, claro. Explícame cómo es como que da, porque es muy servicial el Venus en Virgo, es como que Ujú, da y después pero la retribución a cambio. El equilibrio, claro. ¿no? Venus, ¿no? Después con ese Géminis en la 4 a veces sufrir movimientos de papá está o no está, o va y viene, o hay mucho movimiento en Sí. casa, o O los que, hermanos, los primos, sí, también, correcto. pero bueno, Está. él a Ahí través de también, vínculos, sí. casa Iba a 8 decir era que de pronto también en la parte del dinero también puede tener ciertas dificultades en algunos momentos, ¿no? Con ese Aries en A2 y ahí está Júpiter, ¿no? En Leo y Mercurio en Leo, ¿no? Entonces ahí también puede haber situaciones que se pueden dar como pérdidas de proyectos, pérdidas de algunas... puede ser también con la parte futbolística, ¿no? Que no se hayan dado, por ejemplo, lo que pasó con Junior de Barranquilla, que sí, que no, que desplante, cuestiones así, o que de pronto se le caen algunos contratos, o tiene que comenzar de nuevo, o cosas así, ¿no? Puede sabotearle en algunos aspectos también, ¿sí? Podría ser también ahí como esa interpretación, porque está bien, sí, afectando a Plutón, ¿no? Y también pueden ser también situaciones que se le pueden presentar como tentaciones, ¿no? Te lo digo yo por ese Mercurio cuadratura Plutón, ¿no? En Escorpio. Cosas ocultas, cosas ilícitas que se le pueden llegar a su vida, ¿no? O de pronto no firmar o no pagar impuestos, cositas así, ¿no? y esos detalles con cuestiones Ajá. con lo que después, a veces con la movilidad. Mm, después sufrí mucho lo que es el cambio, ¿no? De incorporar lo nuevo, lo de afuera. A veces sufrí transformaciones de eso. Ese Júpiter que rige su casa 10, ¿no? El Leo, como que siendo muy activo para encontrar, a través de la experiencia y el aprendizaje sufrido de esa casa 9 encontrar, poder tener éxito, ¿no? Júpiter en Leo, ¿no? Aquí en la 10 que lo lleva al triunfo, la ambición, el Júpiter, ¿no? Siempre te lleva, ¿no? Con esa energía sagitariana optimista, esa casa 8 en Libra, ¿no? Ese sufrir, lo que es la cuestión de la transformación a través de la dinámica vincular del uno a uno, ¿no? Eh, y eso, bien.
No tengo más nada para decir respecto a esta carta. Sí, claro, así es. Igual ya ahí le dimos con todo. Llevamos ya 57 minutos de live, más de 188 espectadores tuvimos en total desde que empezamos, así que bueno, está muy bien. Bueno, sería eso todo por mi parte, no sé si Sí, tienes algo más para agregar. sí, igualmente. Bien, bueno, muchas gracias a los que estuvieron. Bueno, decirle que, bueno, a que se presente Psico Arcano para, bueno, él ofrece sus servicios. ¿Cómo manejas la dinámica de tu trabajo o de tus trabajos? Saludos pues a todos y todas, no, pues agradecido por estar aquí contigo compartiendo y pues los que deseen, pues como siempre lo digo, deseen algo solicitar mi servicio, me pueden escribir por Instagram como psicoarcano, ¿vale? No, o sea, no les sugiero más que todo que me escriban por acá por TikTok, porque por acá es más complicado de pronto dar formatos de servicios, ¿no? Más completos de lo que yo hago y pues siempre sugiero a TikTok, a Instagram, perdón, Instagram, en ese aspecto de que me quieran mirar, pues sí, hacemos la carta completa, la carta toda completa, agregamos cositas, hay otros servicios individuales también, por preguntas lo manejo yo también, para que se les haga más fácil a algunos, ¿no? De pronto no tienen todo el manejo de la economía, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Si quieran, desean, me pueden escribir por Instagram. Muchas gracias, Anthony, por tu invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, ahí tienen a Psico Arcano, psicólogo y astrólogo. Se maneja mucho, ¿no? De lo que es Plutón, casa 8. Así que, bueno, pueden contactarlo. Bueno, Chao, no, gracias a todos, a todas. Bendiciones.